Vamos a continuar entonces con estas charlas. En este momento nos vamos a hacer contacto con Juanita Ramos. Juanita Ramos es periodista, es productora de noticias en Nueva York. Juanita, bienvenida y voy a contar un poquito de cuál es tu experiencia. Juanita Ramos es periodista colombiana que creció en Sopó, uno de los municipios cercanos a Bogotá. Allí hizo periodismo comunitario durante 3 años. Estudió periodismo en la Universidad del Rosario y trabajó para la agencia de noticias de Colprensa y diario El Tiempo, cubriendo política. Migró a Nueva York en el 2016 y allí ha trabajado como productora de New York 1, Noticias 1, uno de los canales de noticias más importantes de la ciudad. Después hizo una maestría en periodismo bilingüe en una universidad en la ciudad de Nueva York y ahora es periodista digital para Telemundo. Su trabajo ha sido enfocado en reportería de comunidades migrantes y mujeres. Quisimos invitar a Juanita porque queremos que ella nos dé esa visión de cómo contar una historia local, cómo Juanita cuenta una historia de Nueva York, de un migrante, pero que sea de interés universal. ¿Cómo podemos contar esa historia de Zaragoza, de un habitante de Zaragoza, pero que los que cuenten esa historia logren despertar el interés a nivel universal? Juanita, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, primero que todo, por invitarme. Estoy muy feliz siempre que puedo hacer algo relacionado con mi trabajo en Colombia. Siempre acepto estas invitaciones. Y lo primero que quisiera hacer es responderte con mi primera diapositiva. Tuvimos algunos problemas técnicos con mi programa, pero quiero primero poner esta frase que dice: no hay historia pequeña. Y eso para responder un poco tu pregunta, ¿cómo hacemos para que la historia que yo vi un video de la Edumóvil de la Virgen del Carmen que hicieron en Betulia, si no estoy mal, y es cómo hago que mi historia tenga impacto en la comunidad? La respuesta es esta: no hay historia pequeña. Y voy a empezar con una anécdota de cómo empecé yo en el periodismo. Podemos pasar a la segunda diapositiva. Bueno, esta soy yo en Sopó, como muy bien dijiste. Para quienes no conozcan, Sopó es un municipio que queda más o menos a 45 minutos de Bogotá. Yo nací ahí y siempre, digamos, estaba interesada en los medios. Mis papás no tienen nada que ver con periodismo, mi comunidad no tiene nada que ver con periodismo, es decir, las personas que me rodeaban, pero había la oportunidad, había siempre alguien que había creado el periódico del pueblo, había siempre una persona interesada en hacer cámara. Esta soy yo hace algunos años y este es un artículo del periódico del pueblo en esa época, si no estoy mal, eso tiene la fecha de 2008-2009 y dice: charlemos de la censura local al reconocimiento nacional. Podemos quitar la diapositiva y les cuento a qué va por qué la puse ahí. Resulta que en ese momento teníamos un canal que era el canal comunitario del pueblo y yo dirigía un programa que se llamaba Charlemos. El programa consistía en sentar a gente de la comunidad a hablar de temas polémicos, como, no sé, política, o hablar de temas que estuvieran teniendo una preocupación con la comunidad. Yo tenía en ese entonces más o menos 16, 17 años, y en una de esas decidimos invitar a personas, miembros de la comunidad LGBTQ, que en ese entonces no se decía así. Entonces los invitamos y pues imagínense, esto era un municipio muy pequeño, un municipio muy conservador, y eso causó un poco de incomodidad en ciertos sectores del pueblo, por lo cual nos censuraron el programa. Y hubo todo un movimiento en el pueblo porque nos censuran el programa, y nosotros, para que el programa pudiera volver a salir al aire, fuimos al consejo municipal de este pequeño municipio, Sopó, con la persona con la cual yo presentaba el programa. El programa era grabado literalmente en una bodega del pueblo con las cosas de decoración que tenía yo en mi cuarto. Fuimos al consejo municipal, reunimos firmas, las personas que habíamos entrevistado, que nos habían abierto su corazón para contar su historia, también nos colaboraron reuniendo firmas. Resulta que nos censuraron el programa, no lo pudieron volver a poner al aire, pero este programa lo mandaron a unos premios que se hacían en Antioquia, de hecho, que era de la Asociación de Canales Comunitarios, como UTV se llamaba en ese entonces. Y nosotros quedamos nominados con ese programa que nos habían censurado a nivel nacional como mejor programa juvenil comunitario. Esta anécdota es para contarles cómo empecé
en periodismo y empecé literalmente con la gente del pueblo, hablando con vecinos y haciendo estos pequeños pasos de contar historias importantes que no siempre fueran alegres y felices, tampoco que fueran una tragedia, sino que hicieran algo con la gente, de generara incomodidad, de generara felicidad, etcétera. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Y ahí voy. ¿Por qué? Porque todos somos una historia. ¿A qué voy con eso? Yo empiezo en Sopó a hacer el periodismo, lo que he hecho acá en Nueva York, he trabajado con comunidades inmigrantes y comunidades latinas específicamente. ¿Cuál ha sido toda esta enseñanza? Yo cuando llegué acá a Nueva York, empecé como muchos latinos llegan acá, trabajando en restaurantes. Nunca en mi vida, yo era periodista política en el periódico El Tiempo y me vine acá y me tocó trabajar 2 años en restaurantes, como mesera, lavando platos, etcétera. Y algo que me impresionó mucho, yo cubría política y pues duré como muy acostumbrada a entrevistar políticos y acá pues me tocaba obviamente hablar con gente que yo en mi vida me imaginé hablando, ¿no? Gente que había cruzado la frontera, gente que había sido víctima de trata de personas, porque todos nos encontrábamos en esta ciudad que es tan multicultural en la misma posición y era la posición de trabajar. Todos somos una historia y eso me llevó a pensar que nosotros no identificamos las historias como lo espectacular, ¿no? Porque tú siempre que vas buscando historia, y vuelvo un poco a la anécdota anterior, dices como, bueno, ¿dónde está la historia? O sea, yo quiero esa historia espectacular que me sorprenda y me cambie la vida, esa historia que me haga un poco tener reconocimiento, esa historia por la que la gente se sienta un poco orgulloso de mi trabajo o yo me sienta orgulloso de mi trabajo. Pero las historias están en todos. Yo les aseguro que si ustedes que están viendo esto le preguntan a la persona del lado su historia de nacimiento o por qué están ahí, van a encontrar una historia. Entonces, ese es el segundo tema del cual yo les quiero hablar. Lo primero es, eh, digamos, no minimizar un poco como el sitio donde estamos, el espacio pequeño, porque como en la anécdota anterior les conté, siempre se pueden lograr grandes cosas y siempre se puede llevar un mensaje con eso. Nuestro mensaje era de tolerancia. Ahora todos somos una historia y si volvemos un poco, creo que la siguiente diapositiva, y les cuento un poco. La anterior, si puedes poner, perdón. Bueno, él era una persona, este medio yo lo creé cuando llegué acá a Nueva York, es un portal que se llama El Borde, y lo creé para hablar de personas migrantes o personas que nosotros viéramos en nuestra cotidianidad y no supiéramos cuál era su historia, y entonces nuestra idea era cruzar el borde, ir más allá, ¿no? Ir más allá de lo que veíamos de una persona. Esta entrevista yo la hice a un exguerrillero en Bogotá, el primer año que volví a Colombia. Y no fue la típica historia del exguerrillero que te cuenta cómo era tu vida en la guerrilla, sino era un exguerrillero, perdón, que su primer día era su primer día buscando clases de inglés porque quería aprender inglés. Y de ahí nos enfocamos y era como cómo él contaba la historia de la ciudad, porque siempre había vivido obviamente en el campo, y era como él contaba la historia de la ciudad, cómo empezaba con reconocer la ciudad de Bogotá, que es una ciudad bastante difícil. Y esa fue la historia. La historia no tuvo nada que ver con su pasado, ni con, obviamente había contexto, pero su historia puede verse desde algo un poco más positivo y desde otra línea. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, bueno, la siguiente diapositiva es precisamente seguido en este hombre trabajaba conmigo en el restaurante en el cual yo trabajaba y él era cocinero muy joven, teníamos la misma edad. Desde los 16 años cruzó la frontera de México y ayudaba a su familia, era el único que mandaba plata, dinero a su casa. Y era como toda la historia de cómo veía el trabajo que hacía y cómo ayudaba a su familia y cómo él había sacado a sus hermanos adelante en México y él pues estaba obviamente trabajando en una cocina. En este momento, digamos, con lo que yo les quiero decir en estas dos diapositivas, es que cualquier persona que nosotros veamos trabajando, cualquier persona que nosotros veamos en la calle, es una historia y sirve mucho para lo que ustedes están haciendo. No hay historia pequeña y todo el mundo puede ser una historia si nos concentramos en hablar, en preguntar, en decir, cada persona tiene algo que contar y tal vez es nuestro deber escuchar. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Ok, esto es una cosa que yo veo, noto mucho, yo cuando hice periodismo comunitario y cuando he hecho periodismo local acá en Nueva York, y es que los medios nacionales no son nuestra competencia. Y es una
es un consejo muy grande que a mí me gustaría dejar, y es que, por ejemplo, acá en el canal local, en New York One, que ahorita les voy a mostrar un poco de nuestro trabajo, eh, cuando cubrimos la pandemia o otros eventos nacionales, claro, te entra esa angustia, como ustedes la han vivido cuando tienen que hacer sus trabajos, y uno es como, no, a nivel nacional están pasando muchas cosas, tenemos que hacer esto. Entonces, mis referencias son los canales nacionales o las personas que tienen mucho más seguidores y yo quiero parecerme a ellos. Mi consejo es dar un paso atrás, parar, analizar la comunidad a la cual yo me estoy dirigiendo y ver qué le importa a esta gente. Porque a veces la gente prefiere ver lo que pasa en mi esquina, a veces no, generalmente siempre, lo que pasa en mi esquina y me impacta directamente a mí, que lo que está pasando a nivel nacional o internacional, que importa. Esto no quiere decir que no importa, pero para efectos de que nuestro trabajo sea efectivo, tenemos siempre que mirar qué le sirve a nuestra comunidad y qué está pasando, que generalmente a veces se conecta con la realidad nacional y a veces no, porque yo, por ejemplo, que trabajé en medios nacionales en Colombia, me acuerdo, y esto a modo de anécdota, ya cuando renuncié, yo estaba cubriendo una reforma política en Colombia y yo trasnochaba y me quedaba horas en el Congreso, iba, no sé qué, y llegué a mi casa y entonces yo contándole a mi mamá todo lo que había pasado con la reforma, mi mamá me dijo, ¿qué reforma? Y yo decía, pero bueno, es mi madre que me lee todos los días. A mi madre no le importaba nada lo que estaba pasando allá. Pero si yo le hubiese traído una historia que impactara su vida en ese momento del transporte del pueblo, del bus del pueblo, de lo que está pasando de pronto en la política del pueblo y ni siquiera la política, lo que pasa con nuestros recursos naturales, etcétera, tal vez le hubiese llamado más la atención. Entonces yo quiero dejar esto claro, vuelvo y me repito. Lo primero es, no hay historia pequeña, todo el mundo es una historia y los medios nacionales no son nuestra competencia. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo, si quieren podemos darle al link cuando dice latinas y fútbol. Es un ejemplo un poco de las historias diferentes que podemos hacer. Si quieren ponemos play a la historia un rato. Después de largas jornadas en trabajos como la limpieza, como cuidadoras de enfermos a domicilio y madres de familia, 12 mujeres se calzan sus tenis, recogen su equipo deportivo y salen a la cancha a marcar goles. Y más que todo que la adrenalina de estar parada ahí y ver que vienen todas las jugadoras así a mí y esperar el balón poder sacarlo. Juego de todo. Cuando no hay portera, me pongo de portera. El equipo deportivo Sunset Park inició hace 2 años luego de que su entrenador reuniera un grupo de mujeres a las que les gustaba practicar el deporte. Fernando Ángel es un inmigrante de origen mexicano que trabaja en la construcción y también se dedica a enseñar fútbol. He llevado un equipo de hombres, pero no son tanto responsables aquí. Y la mujer me motivé porque ellas son unas mujeres que a pesar de que tienen un trabajo fuerte y son más responsables en tenerlas en un equipo. Bueno, esta historia surgió, yo era productora de noticias en ese canal. Es acá en Nueva York, es uno de los canales más importantes a nivel local. Eh, y es primero, para que sepan, dato curioso, varias de las imágenes están grabadas con el celular. Entonces, si ustedes, por ejemplo, a veces tienen problemas consiguiendo una cámara o micrófono, pues que sepan que varias de estas imágenes que ustedes vieron ahí, que se transmitió en televisión, están grabadas con celular. ¿Y cómo llegué a esa historia? Resulta que yo vivía como a una cuadra donde ellas entrenaban y yo siempre iba a correr y veía a estas mujeres jugando fútbol y un día le pregunté a una de ellas, bueno, ustedes, ¿cuál es o sea, qué onda pasa acá? Y entonces ellas me explicaron. Estas mujeres trabajan como limpian casas acá en Nueva York, muchas de ellas tienen unas historias muy fuertes, pero siempre se reúnen en ese parque a jugar fútbol. Y su historia es muy motivadora porque muchas de ellas en sus países natales fueron rechazadas porque les gustaba el fútbol, ¿no? Como que sus padres les decían como el fútbol no es para las mujeres. Y acá se sienten acá en Nueva York me refiero, se sienten con la libertad de poder practicar su deporte. ¿Qué tiene de importante esa historia? Que tiene enfoque de género, que pude yo haber contado la historia de la señora que limpia y luego se quita no sé, se quita sus elementos de trabajo y va a jugar al fútbol. No,
queremos resaltar la alegría de estas mujeres cuando se reúnen a jugar fútbol, todas las familias, ahí por ejemplo estamos viendo a uno de los maridos dándole señas, cómo es la fiesta del fútbol de unas mujeres que no son futbolistas, pero se entrenan y están haciendo algo que pues va contra de todos los estereotipos de género en sus países. Entonces, este tipo de historias que ustedes ven todos los días, pero hay que ponerles mucho cuidado porque de hecho cada jugador ahí es una historia. Entonces, me parece importante y quería mostrarles esto para que vean que no hay que buscar tampoco la historia espectacular y que lo que pasa en nuestros parques puede ser como espectacular para nosotros. Otra cosa, a mí me interesan mucho los temas de género, entonces siempre estoy buscando cómo darles enfoque de, quiero ver dónde están las mujeres en esta historia, quiero ver qué posición se le dan a las mujeres en esta historia o a las personas LGBTQ. En esta otra, si podemos darle clic, esa la tienes que adelantar un poquito, yo creo que los primeros 3 minutos del link, si me puedes hacer el favor. Si podemos abrir ese link. En esta otra historia, como les decía, lo importante es mirar lo que a mí me gusta, ¿no? Porque pues si estamos haciendo historias, lo importante también es buscar qué me motiva a hacer las historias, ¿no? La verdad te motiva que se reconozca este evento cultural, te motiva, a mí me gusta mucho el reconocimiento de las mujeres, el reconocimiento de género, entonces por eso, digamos, busco mujeres siempre en sitios donde, bueno, acá normalmente no vemos mujeres, en un equipo de fútbol o acá en esta otra, si podemos abrir el link, eso más adelante donde aparece ella, de pronto. Ahí, ahí, ya creo que iba ahí. Como lo hizo Olivia Soto, quien en 2013 viajó desde Santo Domingo de los Áchilas en Ecuador, con la esperanza de encontrar una vida mejor, buscar empleo y de conocer al hombre de quien se enamoró por Facebook. En México pasé unos días y después en trayecto eso pasé casi unos 15 días de ahí. Salté para acá, pero cuando estuve aquí, ya en Estados Unidos, en McAllen, Texas, me agarró la migración. Ahí pasé, todos los días me llamaba Juan, no había un día que no me llame. Y fue precisamente Juan quien la motivó a trabajar en la construcción. No fue fácil, pasé semanas con dolor del cuerpo, me dolía todo. Como todo en la vida, con el tiempo fue ajustándose. Ahora, a sus 39 años, Olivia limpia, levanta escombros, sube y baja escaleras sin quejar. Bueno, esta historia es de Olivia Soto, quien la conocí también en el barrio, en unas reuniones que yo iba, y hace parte de la construcción. Su historia es bastante particular porque además tiene una historia de amor, una historia de soy una persona que ella ayuda a su familia en Ecuador, está sola acá, su esposo había enviudado recientemente y es una mujer que está sola como en estas construcciones. Me llamó mucho la atención porque a través de esa historia se puede inspirar mucha gente, se pueden derribar muchos estereotipos y estamos hablando de una historia que es local, que impacta a cualquier comunidad. Y como se llama, digamos, esta charla, es cómo podemos hacer historias locales que impacten a la gente. Si tú ves a Olivia en Colombia, si tú ves a Olivia en México, si tú ves a Olivia en cualquier lado, tú te vas a sentir inspirado porque cualquier mujer de pronto está haciendo un trabajo duro, cualquier mujer ha pasado por la historia de Olivia, igual con las futbolistas, de pronto, o cualquier mujer ha querido practicar un deporte y le han dicho no, y de pronto es una historia de un barrio en Nueva York, pero esa historia va a impactar la vida de los demás. Y creo que ese es el enfoque que hay que mirar. Es como yo cuento la historia, más allá qué historia, es como yo la cuento para que si yo estoy en este momento en Chile, en Argentina, yo pueda sentirme identificado con esa historia. Creo que más allá del qué, es cómo la cuento, porque siempre va a haber algo interesante y siempre vas a tocar alguna fibra de alguno u otro modo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. De pronto si la tienes. No veo. Digamos que mientras nos ponen la diapositiva, lo que quiero decir ya para irme y avanzar esto un poco es como en el momento en que ustedes escogen la historia, tienen siempre que pensar lo que les motiva, cómo la quieren contar y para eso también tienen que ver cuán importante es su trabajo. Cuando nosotros estamos contando historias, no simplemente estamos un poco como hablando de lo que a nosotros nos parece. Estamos hablando de lo que la comunidad necesita. Y por eso es tan importante el servicio que nosotros prestamos a las personas que nos gusta contar historias y es el servicio.
Y ahí quiero, gracias, apenas, poner este tema un poco como algo que nosotros vivimos hace poco en la redacción para la cual actualmente trabajo. Esa es una historia que yo hice, es solamente la foto, pero cuando hubo, no sé si alguna persona de pronto acá con el tema de las masacres con armas en las escuelas, estuvo muy fuerte. Hace poco murieron 19 niños en una comunidad muy latina y resulta que la noticia llega y los medios latinos fuimos los que tuvimos que decir, ok, estas personas son latinas, o en este momento tenemos que enfocarnos y darle más importancia a esa historia. ¿Por qué? Porque nos llegaban los nombres de las víctimas y eran Pérez, Ramos, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue claramente cubrir la noticia, pero además ver qué podíamos hacer extra, ¿no? Y es como, ese es nuestro deber como medios, como contadores de historias, storytellers, como personas que están con la comunidad. Y es como, ok, yo voy a contar la noticia, pero me importa más que en este momento lo que diga el senador, o me importa más qué es lo que necesita oír la gente en este momento. Entonces, por eso, digamos, hicimos una historia de cómo hablarle a los niños de la masacre, ¿no? Cómo hablarle psicológicamente, emocionalmente, cómo ayudar a la gente en la masacre. Y creo que ese es el punto también. El punto no es irme cuando hay una noticia, cuando pasa algo en tu pueblo, en tu comunidad, no irse con lo primero, sino siempre pensar, como siempre digo, de tomar un paso atrás y decir qué necesita la gente, qué información necesita la gente. Pasa lo mismo que con el COVID. Tal vez la gente quería oír a los políticos hablar del COVID, o tal vez quería oír dónde le puedo poner la vacuna, cuáles son los efectos de la vacuna. Creo que lo segundo es más importante. Podemos pasar a la otra diapositiva. Bueno, pasó lo mismo, y hablando de COVID, con nuestro enfoque local en el canal para el cual yo trabajé, y era como, bueno, aquí estamos hablando, nosotros le servíamos mucho en ese canal a comunidades, a la clase trabajadora de migrantes acá en Nueva York. Hicimos muchas notas que tienen que ver cómo proteger a las empleadas, digamos, a las personas, a las empleadas domésticas que llaman, a las trabajadoras del hogar, a las cuidadoras, cómo protegerlas, cómo protegerse en su casa, cómo ese tipo de cosas que hacen más práctica la vida y consultar expertos, porque es nuestra labor también ayudar con el servicio, con cómo le damos a la gente las herramientas para que pronto puedan tomar una decisión, las herramientas para que de pronto puedan cuidar su salud, y esa también es nuestra labor. Nuestra labor es contar historias, pero tal vez a la vez, si tenemos una cámara, y más ahora con el auge de las redes sociales, cualquier persona puede contar una historia, pero los que estamos interesados en contarla bien tenemos una responsabilidad de dar un servicio informado a la gente. Con eso me voy para la otra diapositiva. Listo. Para finalizar, les quiero dejar unas herramientas, un poco como que a mí me funcionaron en algún momento, y es primero llevar un diario, y pues no tiene que ser un diario en el cual yo escriba o algo, no es necesario, porque ahorita pues con el celular, yo soy mucho de tener notas de voz en el celular y decir, no sé, me acuerdo, como Juanita, la señora que vende empanadas en la esquina, siempre viene con un perrito. Y ya, lo dejo ahí, y de pronto no la hago ahora, la puedo hacer después, pero son cosas que te recuerden un poco como cuál es tu interés y dónde están tus intereses, para de pronto hacer la historia en un futuro. Nunca perder el contacto con la comunidad y crear fuentes. Esto es súper importante. Es mucho más fácil cuando uno está en comunidades pequeñas, pero igual la gente se mueve, la gente cambia de ciudad, etc. Siempre ustedes nunca pierdan como eso oh, ya tengo una cámara, yo estoy de este lado y la comunidad del otro lado. No, nunca pierdan el contacto con la comunidad. Y a eso voy al otro punto, y es ir a los eventos sin necesidad de obtener una historia, ¿no? Entonces, muchos periodistas, mucha gente que está interesada en contar historias, solamente aparece cuando necesita una historia. Entonces, la gente va al evento del pueblo solamente cuando necesita una entrevista. La gente va a la reunión de la Junta de Acción Comunal solo cuando necesita una entrevista. Y a veces podemos aparecernos sin necesidad de nada, de obtener una historia ese día, porque de pronto ese día hay una historia y por qué no, la podemos obtener, pero sin pretensiones, simplemente que la comunidad te vea ahí y te diga como esta persona le interesa lo que pasa en la comunidad y te va a creer. Entonces, cuando tú vuelvas
cuando tú vuelvas y cuando tú vuelvas ahí vas a decir, ah, esta persona siempre está pendiente de nosotros. Y siempre hacer seguimiento a las historias. Yo soy muy insistente con eso. Por ejemplo, con Olivia, yo le escribía en la pandemia, como, ¿cómo está? ¿Todo bien? No necesitas hacerte amigo de las fuentes, pero siempre, y más en las comunidades, siempre estar pendiente de las personas, preguntarles, no siempre tenemos que ver a las personas como los que me proveen historias. Es tu comunidad, si tú estás contando las historias es porque te importan. Entonces siento que no todo siempre tiene que quedar en cámara y parte del periodismo es estar en contacto con la comunidad porque no sabes de ahí a largo plazo qué historia puedes conseguir. Con eso termino. Yo no puse mis contactos acá, pero no sé si los puedo dejar por el chat. Creo que ya viene la ronda de preguntas. Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hay varias preguntas que nos están haciendo. No sé si conoces, si tuviste la oportunidad de conocer el Bajo Cauca cuando vivías en Colombia, pero particularmente en este momento hay una realidad muy fuerte en toda la subregión y es que están asesinando muchos jóvenes. Me preguntan Sí. cómo hacer para que esas historias, o si te ha pasado, si esas historias como una denuncia, que no se vea afectada esa persona que cuenta. Existe cierto temor en esas, como en voy a publicar, voy a contar estas historias, ¿cómo puede uno blindarse un poco de hacer este tipo de denuncias? Es una pregunta obviamente muy difícil por lo que tú dices, por la realidad nacional, porque sabemos que una de las cosas que nos limita mucho es la violencia. Y sería delicioso que no existiera y pudiéramos contar todo. Yo lo primero que diría es siempre cuidarse, o sea, si vemos que es muy riesgoso, pues la verdad, hay a veces momentos que esperar, siempre preguntar y si esto pone en riesgo a la gente, pues siempre va a primar la protección de la gente y tal vez no es el momento de hacer la historia. De pronto hay otras cosas que podemos denunciar de lo que está pasando en la región sin poner el nombre de la gente o pedir a la gente que no cuente su nombre, ¿no? Ocultar identidades, hablar de pronto con medios nacionales y siempre mi recomendación más grande en este momento sería primero pensar en el riesgo de las personas. Si las personas corren mucho riesgo, siempre darles la opción de que podemos ocultar su nombre, podemos ocultar su identidad y solamente cuéntenos lo que usted se siente a salvo de contar. Lo tercero sería hablar con personas que estén en la institución y bueno, no siempre pasa porque a veces pues no siempre tenemos la verdad o lo más correcto de ellos, pero siempre buscar la manera de proteger a las personas y seguramente hay una manera de contar la historia. Tal vez no puede ser de una persona, puede ser de un lugar. Por ejemplo, a la escuela ya no existen personas porque a varios los han matado o muchos tienen miedo y hablarle de la historia de la escuela. Y siempre contactar, por ejemplo, personas que hacen como cosas con la Fundación para la Libertad de Prensa, organizaciones, antes de sacar la historia, pedir siempre mucho consejo y siempre contactarse con medios un poco más grandes que puedan blindar tu historia, ¿no? Porque la idea es que se publique y se conozca, pero siempre protegiéndonos. Y mi consejo es siempre proteger la vida de las personas, proteger la vida del periodista, pero siempre informándose muy bien de las herramientas que existen para eso. Juanita, nosotros cuando hacíamos el recorrido en el Bajo Cauca nos encontrábamos muchas historias, como hemos dicho siempre, fueron 171 historias, 171 realidades. Había jóvenes que se nos acercaban y decían, ve, es que yo quiero contar esto, pero es que me da susto no tener como esas herramientas, supongamos de un suicidio, de cómo saber contar esas historias, uno hacia dónde puede, o textos que uno pueda, que estos jóvenes puedan acercarse o un medio que cuente este tipo de historias donde se necesite cierto, pues como cierto vocabulario medio técnico, pero que también sea esa historia importante, esa historia que es de la señora, del joven, que haga acercar a las personas. Uno donde podría llegar a encontrar ese tipo de herramientas o qué nos recomendarías tú, un texto para leer o algo. Sí, bueno, en este tipo de historias, digamos, si queremos contar historias complejas, en Internet ahorita hay muchas herramientas. Yo recomendaría mirar mucho lo que es la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación para la Libertad de Prensa. Ellos tienen muchas herramientas de cómo contar historias, por ejemplo, en este caso de suicidio. Por ejemplo, nosotros en Telemundo tenemos, bueno, en Telemundo y en muchos canales acá a nivel nacional, no publicamos historias de suicidio.
ni damos detalles de cómo se suicidó una persona, por ejemplo. Esto primero por respeto a la persona, por respeto a la familia, y segundo porque el tema, digamos, no lo queremos sensacionalizar un poco. Mi consejo sería primero buscar estas herramientas. Yo creo que la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fundación Gabriel García Márquez tienen muy buenas herramientas. Buscar cómo contar este tipo de historias y siempre reconocer la comunidad. ¿Vale la pena contar esta historia? ¿Qué lección nos deja esta historia? De pronto, ok, me parece muy fuerte contar la historia del suicidio, pero ¿qué tal si hablamos del duelo? O ¿qué tal si hablamos de salud mental? De pronto es un tema que no es tan riesgoso, pero puedo tocarlo, ¿no? Entonces el tema es como un poco, si hablamos de la salud mental de esta comunidad, no me estoy refiriendo específicamente a este caso, pero a partir de este caso puedo tener otro tema que me lleve a contar de pronto otra historia, no la que necesito, y hasta que no tenga las herramientas, digamos, me puedo abstener de contarla, pero puedo hablar de la salud mental o de lo que está pasando, por ejemplo, no sé, con el duelo, por ejemplo, el trauma, temas en situaciones ahorita que tú me estás mencionando, todas estas zonas donde están pasando cosas horribles de violencia, el trauma debería ser un tema, ¿no? El cómo yo ayudo a mi salud mental, entrevistar a un psicólogo, decir qué puedo hacer yo en mi día a día para no levantarme angustiada y ansiosa en medio de esta realidad que estoy teniendo, ¿no? Entonces me parece que esas podrían ser historias alternas si de pronto no encontramos las herramientas inmediatas para hacer. Juanita, no sé si alcanzaste a ver la historia de un municipio en abandono que los jóvenes del municipio de Nechí realizaron. Escuchándote un poquito hablar de tu experiencia, más que hablar, supongamos, de 15 kilómetros de carretera destapada, puede ser más llamativo o puede ser una historia más bonita a contar de lo que pasa para alguien acercarse desde una vereda por esa carretera hasta el municipio, más que hablar de la problemática de que los gobernantes vienen, prometen, se van. Entonces puede ser más bonito contar ese recorrido que tiene que hacer esa señora después de pescar para llegar a la cabecera municipal y poder adquirir ese sustento diario. Total. Ahí yo me acuerdo una editora a mí me dijo como la gente no come cifras, literal. Y es que literal, la gente a ti te dicen como hay 80 kilómetros de carretera. Yo no puedo pintar en mi cabeza porque pues no tengo, digamos, una mente un poco que funcione en esa lógica. 80 kilómetros, para mí 80, no me lo puedo imaginar. Tienes que darle a la gente historias, imágenes, ¿cierto? Y para mí la imagen de una carretera destapada, pues en Colombia además, que las ves en todo lado, es como, bueno, no me dice mucho, pero si a mí tú me dices que resulta que esta persona por caminar tanto tiempo, no sé, tuvo un efecto en su salud o resulta que algo pasó porque no sé, una ambulancia se tuvo que detener, no llegó a tiempo porque esta carretera, no nos importan las declaraciones. El periodismo no son declaraciones de porque A dijo que entonces la va a arreglar mañana y B dijo que A se ha demorado en arreglarlo. Nos interesa es qué impacto están teniendo esas problemáticas en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un tema en periodismo local que te dicen mucho, a la gente tiene 3 preocupaciones importantes y es su seguridad, digamos, salir a la calle, que no me atraquen, el transporte, cómo llego a mi trabajo y la salud, ¿no? Cómo atiendo mis necesidades básicas. Son tres herramientas que tú dices como a la gente lo que más le importa es eso, ¿no? La gente, digamos, no se levanta pensando, no sé, ¿cómo está la economía el día de hoy? Bueno, la economía familiar, pero no me interesa la economía un poco grande. Cuando hablamos de estas historias, también hacer, por ejemplo, utilizar herramientas comparativas. Entonces, por ejemplo, si hay una carretera destapada en el municipio A, y cuánto se demora la gente del municipio B o de la cuadra tal en llegar a su lado y cuánto se demorarían los del municipio A con esta carretera destapada y comparar qué impacto esto tiene, ¿no? Entonces me parece que siempre ponerle rostro a las problemáticas funciona muchísimo más. Ok, muchas gracias, Juanita. Otra de las preguntas que me hacen es, tú contaste en un inicio cómo empezó ese periodismo comunitario, de tanto tiempo que empezaste contando la historia de la señora. Si a Juanita no le hubiera pasado un suceso sensacional que diga, por aquí es, por esto me voy a ir, ¿crees que hoy podrías estar ejerciendo el periodismo? Y si pasa, ¿qué le dirías a esos jóvenes de esos municipios del Bajo Cauca o los municipios que ha visitado la DUMóvil? Como cuentes historias, búsquelas, que por ahí se va formando, y en caso que no, bueno, por lo menos ya las contó. O sea, ¿cuál es esa invitación a estos nuevos periodistas que arranquen por ese periodismo comunitario? Claro,
yo pienso que lo más importante es como que yo no hice periodismo por lo que me pasó en un inicio, yo hice periodismo porque a mí literal me gustaba mucho contar historias, saber lo que estaba pasando, tenía como una angustia un poco, ¿no? Como quiero contar, ¿no? Quiero tener una grabadora, quiero saber lo que está pasando, no sé qué, entonces, muy chiquita. Si no me hubiese pasado nada que me hubiese llevado, digamos, como a donde estoy, seguramente seguiría haciendo lo mismo, porque es que ahora es muy difícil hablar de esto por el tema de las redes sociales. Cuando yo empecé no había redes sociales, claramente. Solo estaba Facebook, creo. Porque la gente quiere que su producto se vea, ¿no? Y yo quiero likes, y yo quiero que se vuelva un poco viral, y yo quiero que la gente lo comparta. Pero así la gente no lo comparta, así tu historia no sea la que, mejor dicho, se vio inmediatamente. Tu historia es un registro de la historia de tu comunidad. Y eso es maravilloso, eso es muy bonito, porque, por ejemplo, hubo historias mías en un periódico local que pues nunca la gente, no sé, tuvieron por ahí que 10 visitas en la página web. Pero si en algún momento, digamos, no sé, una entrevista que una vez hice a la persona que había creado el acueducto del pueblo, no la vio mucha gente, pero ahora está en registro ahí, es el único texto que hay de las entrevistas del señor que hizo el acueducto del pueblo, con la voz del señor. Entonces es como que tú no haces historias para que te publiquen, tú haces historias para registrar el momento que está viviendo tu comunidad. Y eso es muy valioso, porque el día de mañana eso es un documento histórico. La gente va a mirar tu producto y va a decir, mira este programa de radio que hicieron los muchachos de la EduMóvil cuando el municipio, cuando estas comunidades estaban teniendo estos episodios de violencia, mira lo que hablaba la gente acerca de los recursos naturales en ese momento, de su salud mental, de las emociones que estaban sintiendo en ese momento. Mira esto, o sea, eso es un tesoro, eso es historia, y lo que ustedes hacen como contadores de historia es generar archivo para sus comunidades. Compartirlo es importante, pero entonces, para responder tu pregunta exactamente, si no hubiese pasado, digamos, que yo haya tenido como tanta difusión de mis historias al principio, yo igual me hubiese seguido dedicando a esto. No, mi consejo es siempre no pensar que si me publican y más vistas quiere decir que mi producto es bueno, sino pensar el servicio que tu historia y lo que tú estás registrando va a ser el servicio que le va a brindar a tu comunidad en ese momento o en un futuro. Juanita, particularmente me llamó mucho la atención cuando hablabas de hacerle seguimiento a tus fuentes. Nosotros creamos un vínculo muy fuerte con los participantes de la EduMóvil, porque ellos ven en nosotros como un reflejo y un referente a lo que pueden o quieren llegar a ser. Cuando nosotros terminamos el recorrido por un municipio y al mes, a los 2 meses, nos contaban que no, es que no me dejaron ir en la tarde porque no he recuperado una materia, pero les cuentan a uno como, ay, profe, sí, ya recuperé la materia, tal cosa. ¿Te ha pasado que de pronto esas fuentes se han llevado a otras fuentes y a otras fuentes y a otras historias, y esa es la verdadera, digámoslo así, una base de datos de fuentes que uno tiene, que verdaderamente eso es lo que vale? O sea, saber dónde encontrar historias, saber buscar historias y saber que siempre hay un agradecimiento, porque con el periodismo siempre pues se ha creído que llega el periodista, utiliza la fuente, utiliza la historia y se olvida, y ya utilizó para su beneficio como periodista. O sea, también ese vínculo, así como vos decías, no es necesariamente volverse amigos, pero crear ese vínculo tanto de agradecimiento por dejarme ejercer el periodismo. Claro, acá bueno, el nombre es periodismo helicóptero, ¿no? Que es como que llega el helicóptero, aterriza y ya, ahí llegó el periodista, entonces recibe a sus pasajeros y vuelve a irse, ¿no? Entonces es como nosotros, no, hay que evitar esa clase de periodismo. Claramente hay que establecer ciertos límites, o sea, yo necesito conocer qué hace a diario mi fuente, ¿no? A menos de que esté haciendo una crónica de lo que hace a diario, pero el tema es siempre tener el contacto, por lo que tú dices. En algún momento esa historia me va a llevar a otra. En algún momento esa persona de pronto es mi gancho con la comunidad. Digamos, esa persona me va a decir como, mire lo que está pasando en la comunidad. O esa persona me va a decir, por ejemplo, con esta persona, lo que ustedes vieron ahorita del fútbol, ¿no? Con el entrenador cambiamos números, hicimos seguimiento, y él en la pandemia, porque esta historia es del 2019, él en la pandemia me mandó un texto y me dijo, mire, hay ciertos trabajadores que están protestando porque los están haciendo ir, y estábamos en pleno pues, momento duro de la pandemia. Y él sabía que yo era periodista, entonces ya habíamos hablado en parte de ocasiones, y es como, claro, si no hubiese sido por esa historia que me llevó a otra historia, hace poco yo hice una historia, bueno, la hice el año pasado de hecho, de un grupo de gente, de un grupo de personas que se reunían a hacer ejercicio en un barrio y estaban haciendo todo movimiento con el ejercicio,
y una de las personas a las que entrevistamos, que cambiamos números, luego me escribió hace poco que la habían robado, entonces quería exponer sus videos, no sé qué. Y siempre hay que hacer seguimiento, y lo más importante, creo que más allá de como de estar pendiente de la persona, es siempre ir a donde está la gente y mirar qué está pasando, como un plan. Ahí sí, como cuando uno dice no tengo nada que hacer y la mamá le dice a uno póngase a limpiar, básicamente cuando un periodista no tiene nada que hacer, pues vaya donde está la gente y mire qué onda, ¿no? Ok, Juanita, para finalizar nos preguntan si conoces el micrositio Human of New York. ¿Qué piensas de esas microhistorias personales, microhistorias desde la perspectiva personal? No, me parece genial además en una ciudad como esta tan diversa. Me parece que como, creo que, y gracias por traerlo a colación, es un tema que define un poco lo que yo les decía al principio, y es un poco no hay historia pequeña y todos somos una historia. Generalmente, si esta persona que hace la página de Humans of New York no se hubiese sentado en un banco a preguntarle a la gente qué hubo, pues cuénteme su historia, tal vez nunca lo hubiese, y a veces son historias tan, digamos, no quiero decir la palabra simple, pero historias que como en el día a día nosotros, para que nos parezca espectacular con la realidad que tenemos, con la realidad que tenemos en Colombia, tienen que explotar 100 bombas para que nos parezca espectacular. Pero son historias tan, no sé, estoy despechada porque mi novio me dejó y resulta que me mudé a Nueva York y reinicié mi vida. Son historias, eso es una historia. Quiero saber cómo reiniciaste tu vida, quiero saber qué está pasando por tu mente, y eso me lleva mucho a mí a pensar en otras historias. Entonces la conozco, hay otra página que es más enfocada a los archivos históricos que se llama Nueva Yorkinos. Si la quieren ver en Instagram, se llama Nueva Yorkinos y está enfocada con la comunidad latina en Nueva York. También hacen historias de ese tipo, la gente sube sus fotos análogas y cuentan un poco lo que estaba pasando en ese momento en que tomaron la fotografía acá en Nueva York. Muchos son inmigrantes y es la verdad un proyecto muy precioso. Juanita, no queda más que agradecerte por esta entretenida charla acerca de esas historias con visión universal. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claro, ¿no? Y no sé si les dejo mis datos por el chat. Bueno, ustedes me pueden escribir. Mi correo es juanitaramos.ardila@gmail.com. Lo repito, juanitaramos.ardila@gmail.com. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, si necesitan luz con una historia, si me quieren contar algo. Ahí están mis datos y muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Juanita. Ahí están entonces los datos de Juanita. Si necesitan, como ella dice, alguna luz para una historia, para que los asesore, los guíe con una historia que no es ninguna historia pequeña. Saben que con una historia que ustedes crean pequeña para que la vuelvan grande, como ella nos los ha dicho en este rato.